desarrollarse y finalmente para poder vivir en una madurez y hacer aquello que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, que andemos en ello. Y voy a considerar, hermanos, con la ayuda del Señor, 3 etapas representativas nada más, que todo cristiano, hermanos, no debe dejar pasar, sino más bien que en cada una de esas etapas, que en cada uno de esos momentos de la vida, él debe madurar, hermanos, en Cristo Jesús, para que esto sea notorio y también así, en esa calidad de madurez, hermanos, pueda desarrollar una mejor vida en Cristo y realizar aquellos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. La primera etapa a la que me referiré, hermanos, es el nuevo nacimiento. Esta etapa actúe en madurez, en la toma de decisiones, con madurez en el cumplimiento de proyectos, en el entendimiento de los asuntos de Dios. Todo esto requiere un grado de madurez para que la malicia que él cita, el apóstol Pablo, no sea un estorbo al momento de realizar todo aquello que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, para aquello que nosotros debamos de realizar. Es decir, que lo hagamos con madurez y no como niños. Por ello, así como un niño, hermanos, debe desarrollarse, así todo hijo de Dios también debe de crecer, desarrollarse y finalmente para poder vivir en una madurez y hacer aquello que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, que andemos en ello. Y voy a considerar, hermanos, con la ayuda del Señor, 3 etapas representativas nada más, que todo cristiano, hermanos, no debe dejar pasar, sino más bien que en cada una de esas etapas, que en cada uno de esos momentos de la vida, él debe madurar, hermanos, en Cristo Jesús, para que esto sea notorio y también así, en esa calidad de madurez, hermanos, pueda desarrollar una mejor vida en Cristo y realizar aquellos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. La primera etapa a la que me referiré, hermanos, es el nuevo nacimiento. Esta etapa puedo considerarla no solamente como de nacimiento, sino también de crecimiento y de propósitos. Esta etapa, hermanos, está descrita claramente en el capítulo 5, verso 17 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por tanto, hermanos, debemos de entender que primeramente hemos de distinguir esta primera fase o esta primera etapa de la vida. Muchos la debemos de recordar y muchos quizás la guardemos en nuestro corazón con un alto valor. ¿Por qué, hermanos? Fue aquel momento tan especial cuando en medio de nuestra perdición y muerte, Dios nos buscó, porque nosotros no le buscábamos. Él nos buscó y presentó ante nuestras vidas un mensaje de salvación. Y más aún, nos ayudó para que tomásemos la decisión correcta, es decir, que nos arrepintiésemos de nuestros pecados y humillando nuestro corazón ante Él, a fin de que por su gracia en Jesucristo, Él mismo, Dios, nos perdonase todos nuestros pecados y nos adoptase como hijos suyos, amados hermanos. Mediante un proceso muy hermoso, muy maravilloso, que es el de la regeneración, es decir, haber nacido de nuevo.
Él opera, hermanos, en nosotros una obra muy gloriosa. Hace de nosotros una nueva criatura. Y al hacer esa criatura nueva en nuestros corazones, nuestro ser, hermanos, claramente ha pasado primeramente de muerte a vida y enseguida, hermanos, también de tinieblas a su luz admirable. Es decir, un nuevo ser para el reino de los cielos nace cuando Cristo ha perdonado sus pecados. Esta obra, amados hermanos, de salvación y regeneración nos colocó en una condición favorable. Recuerden que antes éramos muertos en delitos y pecados, y a consecuencia de eso, lo único que podíamos recibir de Dios, hermanos, era la muerte. Mas, sin embargo, una vez que pasamos de luz a tinieblas, el Señor nos coloca en una condición favorable delante de Él, en la que nos permite disfrutar de sus abundantes bendiciones y nos concede aspirar al cumplimiento o al ver cumplidos en nuestras vidas todas y cada una de sus promesas en Cristo Jesús. Es decir, en un pacto nuevo del Señor, no solamente las bendiciones las vemos y las contemplamos, hermanos, sino que también disfrutamos de las promesas que Él ha dado para los que creen en Él, hermanos. De ahí que entendemos que esta etapa del nuevo nacimiento es, lógicamente, para entender que yo debo crecer, que no debo quedar como un niño, como un bebé. Porque, hermanos, además de esa condición benéfica que Dios nos ha colocado, hermanos, que ha dado a nuestras vidas, es decir, recibir sus bendiciones y aspirar a sus promesas, ocurre algo muy hermoso en ese nacimiento. Algo tan maravilloso, hermanos, que no aspirábamos antes. Y es esta, la posibilidad de que como recién nacido, yo también puedo aspirar a un crecimiento, a un desarrollo, a una madurez de nuestras almas para haber cumplido en nuestras vidas aquello que el apóstol Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, verso 13. Dice así la Escritura: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, este nuevo nacimiento me trae por un lado, o me hace receptáculo de las bendiciones de Dios, pero a la vez me propone y me pone delante de mí el que yo aspire, el que yo anhele a estar en un nivel de madurez, es decir, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cosas que no anhelábamos, porque el corazón era de continuo al mal, pero hoy sí. Si propongo mi corazón, si dispongo mi alma, hermanos, yo puedo esperar en Dios, hermanos, como nueva criatura, que no me quede como un recién nacido, sino que continúe en un progreso de vida. Porque la senda del justo, ¿cómo es? Como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que yo vaya dando los pasos necesarios con la ayuda de Dios para que su crecimiento sea en Él. Nuestro crecimiento sea en Dios, hermanos. Pero no solo, hermanos, como nueva criatura puedo aspirar a crecer, sino también como nueva criatura y en la luz de Cristo empiezo a entender que mi vida tiene sentido, que mi vida tiene propósitos en Él. Es decir, como nacidos de nuevo, hermanos, no solo somos beneficiarios de los méritos de Cristo, sino que además Dios nos da propósitos, obras, ministerios para que andemos en ellos, hermanos. Pero para llevarlos a cabo, acá hay algo importante. Para poder cumplirlos, es necesario que nos desarrollemos con habilidades, que cultivemos principios y sobre todo que formemos una mente madura.
de acuerdo a la palabra de Dios, a fin de que nuestra mente sea como la mente de Cristo y no una mente de niño, carnal. No podemos, amados hermanos, entonces, cumplir la encomienda de Dios si primeramente no somos regenerados, es decir, si no nacemos de nuevo. Porque todos estos asuntos que acabamos de citar son precisamente para personas nacidas de nuevo. Son un privilegio de los hijos de Dios. Son cosas que otros no harían, sino que están destinadas exclusivamente para usted que está en Cristo Jesús. Pero tampoco, amado hermano, se pueden cumplir si como hijos de Dios no caminamos hacia la madurez en Cristo. Es decir, ya soy un regenerado, un nacido de nuevo, entiendo que debo de crecer, pero si me quedo sin crecimiento, si me quedo niño, también es probable que no logre cumplir cabalmente los propósitos de nuestro Señor. Por ello, el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios dice, capítulo 4, verso 2, dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pues en calidad, hermanos, de esa fidelidad podremos lograr en el Señor lo que Él mismo ha dispuesto para que nosotros hagamos. Porque en calidad, hermanos, de niños fluctuantes, no es posible llevar a cabo fielmente lo que se nos ha encomendado. Por lo tanto, hermanos, esta faceta, yo creo que usted la recuerda bien. Cuando no entendía muchas cosas, pero su corazón estaba alegre, su corazón estaba feliz, dispuesto. Esa etapa hermosa que conocemos, hermanos, como el primer amor, porque había nacido en Cristo Jesús. Y aunque no vislumbraba todo, su corazón, hermanos, ardía de amor por su Señor que le había salvado y regenerado. Gloria a Dios por esto, hermanos. En la segunda etapa, hermanos, hemos de entender, y que le he llamado de adolescencia, juventud. En este nivel, hermanos, de madurez, nuestra manera de pensar debe de ser capaz de comprender en qué consiste nuestra vida. En la primera etapa quizás no entendíamos muchas cosas, pero en esta etapa sí es importante que mi mente haya crecido de tal forma que yo ya entienda en qué consiste la nueva vida en Cristo. En qué consiste, qué es aquello que debo hacer como creyente. Porque ya no soy un niño al cual se le tenga que guiar, sino una persona, hermanos, que se debe considerar, hermanos, que ya está entendiendo una faceta de su identidad. ¿Quién es ahora en Cristo y para qué fue llamado en Cristo Jesús? Es decir, una etapa de identidad y de formación. Usted y yo, hermanos, en esta etapa debemos ser conscientes por la palabra de Dios que en Cristo Jesús ya somos sus hijos, que somos nuevas criaturas, que yo ya debo de entender cómo debo vivir en Él y cómo, hermanos, debo comportarme dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hermanos. Y además debo de comprender, ser capaz de entender la manera en que me debo desarrollar en Cristo Jesús. Por eso digo que ya es una etapa de adolescencia o de juventud, donde ya estoy consciente de ciertas cosas, donde ciertos textos ya deben gobernar, ciertos pasajes de la Escritura deben gobernar mi vida. Ejemplo, Gálatas 2:20, 1 Corintios 6:20, que daré lectura. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, está consciente de que ya no vive para usted mismo. Porque el que le amó y se entregó a sí mismo por usted, ahora está demandando algo de su vida.
1 Corintios capítulo 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es usted? Según la Escritura. Si todavía en la mente no es capaz de comprender esto, aún no ha entendido que está desarrollándose su vida para alguien y para algo en el Señor. Por lo tanto, hermanos, este nivel de madurez, hermanos, en este nivel de madurez podemos comprender algunos casos o aspectos muy importantes de la vida en Cristo Jesús. Si mi entendimiento en Cristo no me da para comprender que estos elementos ya deben de ser y formar parte de mi diario de vivir, entonces no he estado todavía en esta etapa, porque deben formar, dije, parte de nuestro diario vivir. ¿Y a cuáles me refiero? Voy a citar por lo menos 4. El primero, el nivel de madurez, a este nivel de madurez, yo debo de comprender que mi vida está obligada, hermanos, voluntariamente y conscientemente para establecer una relación con Dios más profunda y personal. Ya no yo querer dirigir mi vida en Cristo como yo pudiera o como yo quisiera, sino que el establecer una relación con Dios más profunda me hará entender que Él es el que establece, Él es quien establece aquello que yo debo aceptar y obedecer. Por lo tanto, el siguiente punto que me debe de quedar claro en esta etapa de nuestra vida, hermanos, es entender su voluntad con mayor claridad, saber qué es lo que pide Dios de mí, qué quiere Dios de mí realmente, y no yo suponer o sugerir lo que probablemente Dios quiera de mí. No, mi entendimiento por la palabra de Dios debe de tener una claridad de tal forma que yo entiendo cuál es su voluntad para con mi vida. Y más aún, que la obediencia, hermanos, debe de darse con más facilidad. Porque, hermanos, la obediencia no es algo que se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso, es una disciplina, es una madurez en el Señor. Es comprender que ahora vivo para Cristo y que Él es digno de obediencia. Y obediencia es hacer lo que otro manda. Y el hombre por lo general nunca le gusta que le digan qué hacer. De ahí que es todo un reto, toda una lucha que implica madurez, sencillez de corazón para obedecer a Dios y no a nuestra mente carnal. Otro de los aspectos, hermanos, es que yo voy a entender cada vez más que vaya madurando, es que me voy integrando en el cuerpo de Cristo. Voy identificando quiénes son los hijos de Dios. Voy amándolos, voy orando por ellos, me voy relacionando, puedo compartir con ellos. Me goza estar en sus reuniones, en su compañía, hermanos, porque ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces voy disponiendo mi corazón y alejándome de algunas personas que realmente, en vez de una influencia para Dios, hermanos, alejan nuestro corazón de la vida de Cristo, hermanos. De ahí que yo voy a ir entendiendo cada vez más, con un profundo corazón, cómo servirles a mis hermanos y cómo, hermanos, amarles. Otro aspecto que también voy a ir entendiendo en esta etapa de desarrollo de mi vida como creyente, hermanos, es que voy a poder enfrentar diversos ataques del enemigo. Antes era esclavo de él, pero el que le libertó, es decir, Cristo Jesús, ahora le hace más que vencedor. Su comprensión de la realidad del mundo espiritual es tan claro que ahora sí, no es que yo le tema a él, sino que realmente con Cristo voy a poder enfrentar todos los ataques del enemigo. Y con el escudo de la fe, hermanos, esos dardos de fuego del maligno
podré vencerlos en Cristo Jesús, porque realmente voy a entender que tengo una batalla espiritual. Porque cuando yo no entiendo este aspecto, que yo tengo una batalla espiritual, desde ese momento, hermanos, yo ya tengo desventaja ante el enemigo. Porque no lo voy a tomar con seriedad, sus ataques. Porque no voy a conocer por dónde viene él hacia mi vida. Y por ello, en este estado de madurez, debe uno ya de comprender contra qué es su lucha. Cuando todo esto, amados hermanos, es una realidad en nuestra vida, se entiende que la etapa de niño ha pasado. Que nuestro corazón realmente ha caminado hacia la madurez y que nuestro corazón está más firme y más fiel hacia Dios. Que el viejo hombre ya no debe de ser un atractivo a mi vista. Que hemos podido pasar, hermanos, o hacer morir lo terrenal en nuestro corazón. Que hemos podido renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Es una etapa de victoria en Cristo. Que ahora, como dijo el Señor Jesús, mi mente, mi corazón, dice él en capítulo 6, verso 27 del Evangelio según San Juan, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, estoy poniendo mi mirada en las cosas de arriba, estoy atendiendo a la voz de Dios, estoy entendiendo su palabra, estoy siendo gobernado realmente por su verdad. Realmente, hermanos, está ocurriendo algo que Él espera de nosotros, que fructifiquemos, porque para esto nos llamó el Señor, para fructificar en Él. Es una etapa que evidentemente requiere tiempo, pero que si no nos disponemos para hacerlo, nunca llegaremos a esta etapa. Y finalmente la tercera etapa, que sería una etapa adulta, donde mayormente veremos madurez y tenderemos a la reproducción. En esta etapa, hermanos, nuestra manera de pensar debe ser capaz ya no solamente de comprendernos a nosotros mismos y impulsar en nuestros corazones una relación con Él, como lo era en la etapa anterior que les dije, sino que uno, a más de cuidar de uno mismo, debe ser tan maduro como le sea posible para comprender a otros. Es decir, pasó la etapa del ego, del yo, del cuidado de mi persona. Ahora usted tiene que también mirar por otros. Es una etapa de madurez en la que usted debe de tener paciencia, tolerancia, comprensión, amor, misericordia por otros. Puesto que la tarea principal a este nivel es enfocarnos no en nosotros mismos, sino en aquellos a quienes debemos también servir para que conozcan también a Cristo Jesús. En este estado, hermanos, nuestro grado de madurez debe de reflejar lo que dice la carta a Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6, y la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 13 y 14. Dice así los dos textos, leo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y todo aquel, dice Hebreos, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es decir, que usted tiene un entendimiento más que carnal, espiritual, que su capacidad de juicio, que su capacidad de raciocinio está a un nivel en el que los asuntos del bien y del mal los tiene bien comprendidos y sabe aquello que es malo
y sabe aquello que es bueno sin confundirlos ni nombrarlos con otro nombre. Porque son tan claros en su mente, hermanos, porque Cristo Jesús le ha permitido que usted siga a esta etapa y que le permitirá también seguir adelante en su carrera a pesar de que existan situaciones adversas a nuestro alrededor. Como lo dijo el apóstol Pablo, carta a los Filipenses, capítulo 13, verso 14. Dice él, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En medio de todo, él tenía en mente muy en claro hacia dónde su corazón se dirigía, cuál era el final de los propósitos que él perseguía. La meta, hermanos, nuestro destino final es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero en tanto que estamos aquí en esta tierra, debemos de vivir con una capacidad que nos permita entender, hermanos, el mal y también el bien. De tal manera que la misma Escritura nos indica y nos invita que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Para que así en ello, hermanos, nuestra vida realmente refleje que hemos llegado a un nivel de madurez donde podemos incluso ayudar a otros, a guiarles, a conducirles, a nuestros hermanos que ahora son niños en Cristo Jesús, para decirles dónde o indicarles con amor dónde está el mal que ellos no perciben, pero que usted ahora sí entiende y que entiende el peligro que trae a sus corazones, para que usted apoye también a ellos y ellos también un día puedan crecer y también ser maduros en Cristo. Por tanto, hermanos, nuestra mente ya no debe estar dominada por la carnalidad o por la malicia, como lo dijo el apóstol Pablo, como niños maliciosos, sino que debe razonar de tal forma como lo haría el Señor Jesucristo, porque a Él seguimos sus pisadas, porque en Él tenemos ejemplo para que a Él también le sigamos, hermanos. Es decir, que como Él piensa, nosotros también debemos pensar. Ya no como yo pudiera pensar, sino que se proyecte que realmente mi mente es más madura que antes. En este estado de madurez, no fluctuante, hermanos, nuestra disposición y apoyo en el desarrollo de proyectos, hermanos, debe de estar al 100% en la realización de actividades. Cuando se convoca, hermanos, a trabajos, cuando vamos a realizar cualquier, actividad en el Señor, hermanos, ahí que nuestro corazón refleje que es una mente madura, que está dispuesta, que no vacilamos, que no escatimamos, sino que con todo el corazón, hermanos, pondremos nuestras vidas al servicio de los demás. Como dice finalmente la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 4 al 8. No mirando, dice así la Escritura, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por usted y por mí. Y esto es maravilloso porque lo hizo en una mente clara, en una mente madura, en una mente de amor, en una mente de disposición, en una mente dudosa, maliciosa, tendenciosa. No, Él quería realmente salvarle. Él quería realmente morir por nosotros. Y en ese sentido de madurez, hermanos,
es el que debe uno procurar finalmente en esta etapa adulta de nuestras vidas. Que ya no seamos niños fluctuantes, niños maliciosos, maduros en el pensamiento, niños en la malicia, pero maduros en pensamiento. Por lo tanto, hermanos, finalmente puedo decir que hemos nacido en Cristo por su gracia, pero nacimos para crecer, porque también nacimos en Él, porque hay propósitos para nuestra vida que cumplir, pero que estos propósitos a cumplir demandan madurez en Cristo. Porque sólo así, en un estado maduro, podremos llevarlos a cabo, pues no pueden ser realizados cuando son llevados por niños fluctuantes o niños maliciosos, sino como hijos de Dios, maduros, sabios, con una mente centrada en aquellas cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por ello, hermanos, caminemos cada día hacia una madurez en Cristo. ¿En qué etapa siente que se encuentra? ¿En la del nuevo nacimiento? Pues gloria a Dios. Pero piense que hay camino por recorrer. ¿Se encuentra en la etapa de adolescencia o juventud? Gloria a Dios. Siga hacia la madurez para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hermanos. Porque el Señor quiere presentar delante de sí, hermanos, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, hermanos, sino que sea para gloria de su nombre, hermanos. Lea conmigo finalmente, nuevamente, el texto. Carta a los Corintios, verso 14-20, y le invito a pasar, a dar gracias a Dios. Si usted ha nacido de nuevo y entiende que debe crecer, camine. Si ya ha crecido en Él, recuerde, debe seguir creciendo. Y si siente que ya es maduro, pues sostenga a otros y no se dé gusto a sí mismo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Que Dios nos ayude, hermanos, para que así desarrollemos nuestras vidas en Cristo. Padre, te doy gracias en esta hora, porque siendo, Señor, tú un Dios sabio, con una mente perfecta, también, Señor, esperas de nosotros una mente madura, una mente de Cristo, una mente que en vez de ser estorbo y proveer para la carne, Señor, que pueda, Señor, tener presente tus propósitos santos y buscar cada día las cosas de arriba, donde está Cristo a tu diestra, Señor. Ayúdanos a desarrollarnos cada día. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a crecer, Señor, a ser a la imagen de tu Cristo, de tu poderoso Hijo, aquel a quien enviaste, Señor, para morir por nosotros, para limpiarnos de todo pecado y perfeccionarnos y llevarnos, Señor, a la vida eterna. Pero en tanto que estamos aquí, concédenos gracia y ser, Señor, de una madurez tal que provea, Señor, y que pueda servir y que también ayude a los demás, no solo para sí mismo, sino para que otros también puedan seguir tus caminos. Te lo pedimos humildemente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paz de Dios, amados hermanos. La paz de Dios. Te voy a invitar para que juntos entonemos el himno 199 para la gloria de Dios y así tenemos oportunidad de traer nuestra ofrenda al Señor. Puedo oír la voz de Cristo. Tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento. Gloria sea el Señor.
me darás tu plena gracia, yo veré tu eterna gloria, contaré la antigua historia, y por siempre tú me guiarás, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. A su nombre. ¿Se ha dado cuenta de lo que usted le ha dicho al Señor? ¿Está dispuesto a cumplir? Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos permita cumplir lo que hemos cantado y que nos permita permanecer en Él y seguirle. Dice la palabra de Dios en el Salmo 39:7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Vamos a clamar al Señor. La esperanza, amado hermano, nos hace caminar de la mano de Dios. Sin esperanza, descansamos y dejamos de caminar. La esperanza nos da la confianza y la paciencia en la espera del cumplimiento de las promesas de Dios. El Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido que todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, Él lo va a hacer. Así que con esa fe y esa esperanza vamos a clamar a Él en esta tarde por mi hermana Flor Rodríguez, que el Señor le sane, por la necesidad de nuestra hermana Delita, por nuestra hermana Paula, por la familia de Bella Rojas que está en una situación difícil. Micaela Rojas fue operada de sus ojos. Rubén fue operado del codo. Que el Señor les dé una pronta recuperación. Vamos a orar por las familias, por tu familia, por la familia de tu hermano que está al lado, por esa familia que tú conoces, que tiene esa necesidad, por tus hijos, por tu esposo. Vamos a orar por nuestro Congreso de la Vanguardia Femenil. Que el Señor quite toda barrera, que ponga en el corazón de aquella hermana que todavía está dudando para acudir o asistir a ese congreso, que ponga los medios y la economía. Vamos a orar por un avivamiento en nuestra iglesia, por un avivamiento en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, por el Pentecostés. Padre bendito y glorioso, tú nos dices en tu palabra, ¿qué esperaremos, oh Dios? Nuestra esperanza como hijos tuyos está puesta en ti, Señor. Así que en este momento, oh Dios, te decimos con toda la sinceridad de nuestro corazón, Señor, oye mi oración, oh Jehová. Escucha nuestro clamor, Señor, en este momento. Aquí está, Señor, tu iglesia, elevando su voz delante de ti, Señor. Porque su esperanza está puesta en ti, Señor. Porque su esperanza en ti nos hace caminar, Padre bendito y glorioso. Te pedimos, Padre, en este momento que tú obres en la familia, Señor, de mi hermana Bella Rojas. Está teniendo una situación difícil. Obra en la familia de cada uno de mis hermanos, oh Dios bendito y glorioso. Micaela Rojas, Señor, ha sido operada de sus ojos. Pon tu mano
hermano, Señor, y dale una pronta recuperación, Señor. Dale vista nueva, Padre bendito y glorioso. Rubén Castro ha sido operado de su codo, Señor. Una pronta recuperación, Padre bendito y glorioso. Elsa Nájera está pidiendo, Señor, por su salud. Ten, Señor, misericordia en este momento. Pon tu mano preciosa sobre ella y sánale, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Armenta, Señor bendito, que tú lo sanes, que seas con él, oh Dios eterno. La necesidad de mi hermana Adelita en tus manos preciosas está, Señor. Mi hermana Flor Rodríguez, oh Señor, sánala. Sánala para gloria de tu nombre, Señor. Está mi hermana Paula, Señor, está Margarita. Estamos orando por ellas, oh Señor, en cada momento, Padre bendito y glorioso. Eres ese Dios maravilloso al cual nosotros nos acercamos, oh Señor. Te pedimos, Padre, por el Congreso de la Vanguardia Femenil, Señor. Sabes que ha habido luchas, sabes, oh Dios bendito y glorioso, que hemos enfrentado batallas, oh Señor, pero eres tú el que está con nosotros, porque tienes, Señor, grandes bendiciones para nosotras en ese Congreso. No permitas que el enemigo gane terreno. Mi hermana que está indecisa, que está insegura de poder ir, Señor, pon en su corazón el deseo, Padre bendito. Mi hermana que está teniendo problemas en la economía, Señor, pon los medios, pon los recursos. Eres el dueño del oro y de la plata, Señor. En ti estamos esperando, Señor. Ten misericordia, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a tu iglesia, Rey de Reyes. Que bendigas a tu iglesia, Isiar, Señor. Da un avivamiento, Señor. Sabes que lo necesitamos como iglesia, Señor bendito. Inicia en mi corazón, Señor. Que ese avivamiento inicie en mí, Padre celestial. Que el fuego de tu Espíritu Santo permanezca en nosotros, oh Dios bendito. Que haya un derramamiento de tu Espíritu Santo en tu iglesia, Señor. Un Pentecostés, Señor, pedimos para cada uno de nosotros, Señor. Pedimos para tu iglesia, Señor, que nos permitas, Padre bendito y glorioso, ver tu gloria manifestada en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, en este lugar. Permítenos prepararnos para el Pentecostés, oh Dios eterno. Sí, Señor, aquí está tu iglesia delante de ti. Aquí está clamando, Señor. En ti estamos esperando, Padre. Nuestra fe y nuestra confianza está puesta en ti. Porque eres ese Dios que cumple sus promesas, Señor. Eres ese Dios que tiene cuidado de nosotros, oh Dios. A ti clamamos, oh Jehová. Haznos, Señor, ver tu gloria, Padre bendito y glorioso. Gracias por estos momentos que nos permites elevar nuestra voz a tu presencia divina, Señor. Sigue siendo con nosotros, Padre bendito. Gracias porque en medio de la adversidad, Señor, tú te glorificas. Gracias, Señor, porque en medio de la adversidad tú nos das la victoria, Señor. Porque eres ese Dios soberano, eres ese Dios misericordioso, Señor. Proclamamos victoria tras victoria para tu iglesia, Señor.
Gracias, oh Dios, en ti estamos esperando, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre bendito. Amén. Vamos a leer el Salmo 23, dándole gracias al Señor por este día, por esta oportunidad que has tenido, que no muchos han tenido este día esa oportunidad. Muchos ya no están aquí, pero tú tienes esa bendición. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, amado hermano, que el Señor te bendiga.